están? Mi nombre es Damaris García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de Dios. Fíjense que me hacen muchas preguntas, pero estoy tratando de sacar algunas de las más repetidas. Una de esas es, Damaris, ¿en qué crees? ¿Crees en Dios o ya no? Algunas personas afirman que yo ya no creo en Dios y así, ¿no? O sea, son diferentes opiniones, diferentes comentarios, pero en sí la pregunta es, pues, que si creo en Dios o quién es Dios para mí, o sea, el tema Dios, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo hice mis anotaciones para este video. Hay cosas específicas que yo quiero compartir con ustedes. Primero que nada, digamos, la primera parte es, cuando yo, por la doctrina que yo descubrí de la iglesia mormona, pues acepté que la iglesia era falsa, que mi creencia religiosa era falsa, que todo lo que creía era falso, pues todo se derrumbó para mí. Hay muchas personas que comentan de que dicen, yo ya no creo en la iglesia, pero sigo creyendo en Dios. A mí me pasó un poco diferente. Ajá. A mí lo que me pasó fue que todo se me vino abajo, porque en el momento en el que yo ya no creía en la iglesia mormona en sí, pues yo empecé a pensar inmediatamente, bueno, ¿y el Padre Celestial entonces qué? ¿De dónde salió? ¿Quién lo creó? O sea, ¿quién creó la idea de ese Padre Celestial dentro del mormonismo? Entonces, para mí todo se me vino abajo. O sea, yo ya no sentía ni sabía si había Padre Celestial, yo ya no sabía qué onda con Jesucristo, si sí había existido o no, si también fue una creación, si realmente la expiación era algo verdadero, todo esto, ¿no? Entonces yo decía, híjole, y el Espíritu Santo, ¿no? El que te confieren, que te ponen las manos en la cabeza y te confieran el Espíritu Santo, dije, chin, ya no lo tengo tampoco, eso tampoco es cierto. Entonces, todo se me vino abajo. Y la verdad es una de las cosas que resentí muchísimo, el hecho de no tener a mi Padre Celestial. Porque dentro del mormonismo, pues te enseñan mucho a eso de orar, orar, orar. Y yo era alguien que oraba mucho. Y literalmente yo sentía que el Padre Celestial, un hombre con barba, estaba pues en algún lado en el cielo, de alguna manera en el universo, en la galaxia, y me veía, ¿no? Casi, casi era como que hagan de cuenta que yo soy así, ¿no? Y estoy viendo a Damaris, ¿no? De arriba, así la estoy viendo, estoy cuidándola, cuando me habla la escucho, no sé, yo me imaginaba eso así, así yo fue como lo interpreté, así fue como yo lo aprendí, así es como yo lo sentía. Entonces, cuando yo hacía mis oraciones, yo sentía eso, sentía que había realmente un hombre, que veía por mí y que era mi Padre Celestial. Entonces, cuando todo se me derrumba, pues el Padre Celestial también me abandona, también se va, ¿no? Entonces sientes ese hueco. Bueno, yo, Damaris, hablo por mí. Yo sentí ese hueco enorme, grande, ¿no? Porque más allá que José Smith, que pues no sé, la iglesia, la comunidad y lo que tú quieras, pues el Padre Celestial era como con quien yo hablaba, ¿no? Y ya dije, chin, ya no está, también se fue, también me abandonó. Entonces, pues sí, es bastante duro, o bueno, yo lo viví muy, muy duro, ese vacío, ¿no? Del Padre Celestial. Y bueno, aquí la cosa es de que pues yo empecé a cuestionar, ¿no? A cuestionar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre Celestial? ¿Qué es Dios? Porque al mismo tiempo estaba aprendiendo de otras religiones que ni siquiera eran cristianas y que también tienen otros dioses. Y yo decía, bueno, es que para ellos es la figura esta, tienen esta idea de Dios. Es diferente un poco que la mormona, ¿no? Y más esas religiones que no son cristianas, como, híjole, pues ni siquiera creen en Jesucristo, pero también tienen su testimonio y también dicen que es verdad y también compartían, hasta amigos y amigas compartían sus experiencias, ¿no? Espirituales.
Después también, pues ya tenía amigos ateos que no creían en nada y me explicaban también su razonamiento y todo. Entonces, sí, empecé a cuestionar completamente eso, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre Celestial? ¿Existe el Padre Celestial? O también, así como el libro de Mormón, pues fue un invento, también esta idea de este Dios, de este Padre Celestial, pues fue un invento mormón, ¿no? Con ciertas características, eh, pues, que te controlaban, ¿no? Entonces empecé a cuestionar todo eso. Y la parte difícil para mí fue aceptar y entender, y mucho de esto lo logré también con terapia. Entender que dentro de la técnica mormona, y no solo mormona, de muchas religiones, pero pues yo hablo del mormonismo, como siempre les digo, porque de ahí salí. La técnica mormona es crear una codependencia con Dios, con esa figura de Dios, no con Dios, porque, a ver, aquí quiero ser bien clara. La iglesia mormona tiene su Dios, y la iglesia católica también, y la iglesia de los testigos de Jehová también, y los de la luz del mundo también, y todas las ramificaciones del cristianismo también, y etcétera. ¿Ah? Entonces, esa idea del Dios mormón con la que yo me conecté, esa idea y yo teníamos, o más bien yo con él, porque es una creación. Ahora creo eso, ¿no? Yo tenía una codependencia está difícil, o sea, porque es algo que ni siquiera existe y yo era completamente codependiente con esa idea del Padre Celestial. Entonces, por medio de la terapia y todo eso, yo entendí eso. Entonces, por eso fue que yo sentí tanto su abandono, porque pues yo sí estaba como quien dice enganchada en esa relación con ese Dios, con ese Padre Celestial, pero en el momento en el que mi razonamiento me dice todo esto es falso, pues él se va y yo me quedo allí ¿y dónde estás? Ya no estás, ¿no? Entonces sí, es bastante interesante cuando lo empiezas a comprender. Entonces yo solita empecé a tener esa necesidad real de sí saber, en todo caso, pues, qué onda con Dios, quién es Dios, existe o no. Em, y pues ya saben, todas estas ideas de pues las religiones son creaciones de los hombres, obviamente pues para lucrar, ¿no? Siempre hay dinero de por medio en las iglesias, en las religiones. Entonces yo empecé a tener realmente esa necesidad de saber quién era Dios y cómo encontrarlo, cómo buscarlo, ¿no? Yo un tiempo sí me llegó a mí de no creo nada, Dios no existe, no, o sea, nada de eso es verdad. Y traté de ir por allí, pero no me funciona, no me ha funcionado eso. Entonces, como que me cayó el 20 de que realmente Dios sí es algo muy grande, muy, muy grande. Y que de alguna manera cada quien tenemos pues nuestra verdad o nuestra interpretación de. Y a pesar de eso, no acabamos de definir qué es Dios, quién es Dios. Y desafortunadamente, pues usan el nombre de Dios para manipular a la gente y para obtener dinero, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo yo lo estoy haciendo? ¿Cómo es que yo lo estoy haciendo? La clave es cuestionarte todo, cuestionarte todo. Aquí hice una lista. Cuestionar, a ver, en mi caso de los mormones, dije, ¿de verdad Dios quiere que me vista así? ¿Quiere que no me vista así? ¿De verdad Dios quiere que no tome café? ¿De verdad Dios quiso que no se le diera el sacerdocio a los negros en una época en el mormonismo? ¿De verdad Dios dijo, Emma, serás destruida si no aceptas la poligamia de José Smith? ¿De verdad Dios dijo, habrá poligamia eterna en los cielos para que los hombres sean creadores de mundos y pues todas las mujeres se pongan a tener hijos? O sea,
empecé a cuestionar un montón de las creencias mormonas, ¿no? Y adjudicándoselas a Dios, no al profeta, sino a Dios. ¿Por qué no el profeta? Porque se supone que el profeta habla con Dios y Dios le dice lo que nos diga, entonces así se lava las manos el profeta, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios. Entonces yo pues obviamente adjudicando todo esto a Dios. Y así me puse a preguntar, ¿no? Ahora, no solamente me quedé en las creencias religiosas, sino me brinqué a cada una de mis creencias como persona. ¿Por qué hago una cosa? ¿Por qué no hago otra? ¿Por qué digo una cosa? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué? O sea, es que es un análisis profundo de ti y tengo que confesarles que este análisis puede ser bastante doloroso, sí, porque te empiezas a conocer y empiezas a tomar responsabilidad de tu vida. Empiezas a saber, a entender poquito quién eres. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, em, ya no tienes a quién echarle la culpa. Así como pasa en la iglesia de que, por ejemplo, hay un cambio, ¿no? De algo y es que Dios dijo que lo hiciéramos así. O por ejemplo, no sé, la poligamia de José Smith. No, es que Dios le dijo a José Smith. Él solamente obedeció. O sea, no fue culpa del profeta, es que Dios le dijo. ¿No? Y bueno, a veces es al revés, depende la conveniencia, ¿no? A veces es de, no es que no fue Dios, es que él es humano y se equivocó y entonces pues fue su culpa, ¿no? O sea, no es Dios, es que fue culpa del humano. Y así empiezan a descartar personas. En la actualidad aún a José Smith ya ni siquiera lo mencionan tanto en las conferencias generales. O sea, el profeta de la restauración de la iglesia mormona ya lo están empezando a descartar. Entonces, pues sí, ¿qué nos esperamos nosotros, ex mormones? Pero les decía, es un proceso difícil, lo tienes que pasar tú, lo tienes que vivir tú, nadie lo puede vivir por ti y tú te tienes que atrever a quererlo hacer. Lo puedes experimentar en mucha soledad también porque empiezas a ver también un poco más como que las intenciones reales de tus amigos, de la gente que te rodea y muchas veces pues empiezas como que a aislarte de alguna manera. Es que es mucha información que recibes y entonces pues de cierta manera sí te empiezas a hacer desconfiado porque estás aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Pero en todo esto, empiezas a conectar con lo divino, poco a poquito. Empiezas a realmente maravillarte por cosas muy simples, como por ejemplo, pues no sé, la mirada de mi perrito, cómo se me acurruca, ¿no? El cariño de mis padres, la naturaleza, como les digo, abrazar los árboles, sentir la naturaleza, sentir la tierra en tus pies. em, las canciones que a veces escuchas, ¿no? La inspiración de personas que no son religiosas precisamente, pero de alguna manera les nace una inspiración y escriben cosas pues increíbles, cosas que conectan y que nos conectan mutuamente. Entonces empieza así como que a hacer ese clic con lo que es verdaderamente lo divino. Y empiezas a entender desde dónde vienen un montón de reglas. Empiezas a entender de dónde vienen un montón de enseñanzas que lo único que logran es crearte miedos, crearte culpas. Y en base a esto, pues manipularte. Y otra vez, en el nombre de Dios, ¿ah? Usando el nombre de Dios, diciendo que Dios dijo que, ¿no? Y a veces cuando te pones a estudiar y todo, te das cuenta que ni siquiera tienen coherencia. O sea, por un lado, te dicen, por decir, de la castidad, ¿no? Y por otro lado, te dicen que
que Dios dice que destruyan a Emma Smith si no quiere la poligamia de José Smith. Entonces, como que dices, a ver, entonces, ¿qué le gusta a Dios? ¿No? O sea, como que se decida, ¿qué quiere? ¿Cuál es su regla moral a seguir realmente? Entonces, empiezas a entender todo eso y empiezas a analizar cada una de tus creencias, como les digo, no solo religiosas, sino en general. Tus creencias me refiero a tu comportamiento, a tus ideas, pensamientos, a todo eso, ¿no? Y entonces cuando entiendes todas estas cosas, o no todas, cuando más bien cuando empiezas a entender todas estas cosas, es mágicamente algo que te sucede así de que, ¡pum!, te liberas de un montón de culpas, de un montón de ideas, de un montón de miedos, de un montón de presiones. Y entonces empiezas como que a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y a las personas de otra manera. Y entonces existe ese cambio en ti de no quieres juzgar, entiendes que cada persona está como que en su propia batalla, ¿no? No te sientes superior a nadie, no te sientes inferior tampoco a nadie, te quieres como tú eres, te quieres a ti mismo, te aceptas a ti y por tanto estás feliz como que con los demás, o sea, no estás en una competencia ya con nadie. De verdad, te retiras de todo eso, te retiras de competir con los demás o de dar alguna apariencia. em, y como les digo, no es fácil, no es un proceso que es como que es súper rápido de la noche a la mañana o así, no, pero la verdad es que vale la pena pues todo esto, ¿no? Te llenas también como que de un tipo de nostalgia hacia como con los demás. em, y quieres aprender cada vez más y más y más de las experiencias de los demás. Como les digo, dejas de juzgar. A veces ves a una persona, a otra haciendo o diciendo una que otra cosa y tú te pones a pensar de por qué lo dice, desde dónde lo dice, qué experiencias tuvo para que lo dijera así o para que sea así. Sí, como que te alejas de los juicios y también te alejas mucho pues de sentimientos feos como de tener como envidias o rencores hacia los demás, ¿no? Odio, o sea, de eso como que te alejas muchísimo, pero muchísimo. Y no es como que tu lado oscuro se apaga y ya eres todo amor y buena y no, porque pues eso hay que entenderlo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos como que nuestros dos lados, ya depende de ti qué lado quieres alimentar, pero no depende de una religión alimentar tu lado, pues, digamos, positivo, bueno, bondadoso, no. No depende de una religión, depende de ti, y de qué tanto te conoces y de qué tanto quieres hacerlo, ¿no? Digo, fuera y dentro de religiones hay gente buena y gente no tan buena que pues sí hace cosas como para dañar al prójimo y cuando tu objetivo es destruir a alguien, ¿no? Hacerlo sentir súper mal y sobajarlo o humillarlo, todo eso pues no viene de un sentimiento bueno, ¿no? Entonces digo, ahí dejamos salir nuestro lado oscuro. Entonces ya depende mucho de ti. Pero digo, al hacer todo este análisis, ¿no? Personal, si llegas a conectar con la parte, yo lo voy a decir así, con la parte divina que está en ti. Y esto es lo más importante, que todos esos buenos sentimientos, eso de no juzgar y todo eso, no solamente sea para los demás, sino que sea para ti también. Porque cuando estás adoctrinado y cuando vives en base a miedos y culpas y posibles castigos, posibles rechazos, posibles juicios, entrevistas de dignidad y todas estas cosas, te alejas mucho de ser compasivo contigo mismo, de tener ese amor, esa nostalgia, esa aceptación de ti mismo. Te alejas un montón. Quieres siempre complacer
la idea de ese Dios que te crearon y para esto pues te dicen diferentes reglas, ¿no? Como eso que les digo de pues de la entrevista de dignidad, por ejemplo. Entonces, no te das ese amor a ti. Estás completamente alejado. Estás nada más allí para satisfacer, para complacer lo que el supuesto Dios quiere de ti. En resumen, pues yo les diría que yo sigo en búsqueda de todo esto que le decimos Dios, que le llamamos Dios. Realmente creo que es algo muy grande que no creo que la vida alcance para poderlo comprender. Realmente creo que esa idea básica que pues inculcan en las religiones, en mi caso la idea que me inculcaron en el mormonismo, pues es muy simple, es muy pequeña y creo que verdaderamente Dios no lo es. Yo creo que Dios tiene mucho que ver con la libertad y, por favor, no se espanten, la libertad no es mala. La libertad no es portarse mal. La libertad no es hacerle mal al prójimo o pecar. Hago mis comillas porque es lo mismo, ¿no? ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecado? Em, Ahí, a ver, en los comentarios pónganme ustedes qué piensan, qué es pecado. Eso podría ser un buen tema para otro video, este, para analizar eso, ¿no? Pero sí, entonces creo yo que la libertad es precisamente, y es como ahorita yo, Damaris, la defino a la libertad, es cuando tú tomas la responsabilidad de tu vida. Cuando tú te haces responsable de tu vida, cuando tomas las riendas de tu vida. Y entonces la gente creo que le tiene miedo a la libertad porque esto significa que ya no tengo a quién culpar. Ya no puedo decir, primero Dios me va a pasar esto, o gracias a Dios me pasó esto, o le pedí a Dios y esto, o le voy a pedir a Dios para que esto. No, o sea, digo, estamos aquí y nos esforzamos, ¿no? Y vivimos y somos nosotros. Entonces, cuando aceptamos esa libertad, cuando nos soltamos de esa codependencia de una creación, eh, en mi caso, el Padre Celestial, entonces sí da un poco de miedo porque entonces tú te haces responsable de ti mismo, de ti misma. Tus decisiones son muy tuyas. Y aquí pues para meditar lo que les estoy diciendo, yo les haría una pregunta. Supongamos que, no sé, están dos personas, ¿no? Que van a jugar, no sé, van a jugar tenis. Y las dos son cristianas y las dos creen en Dios y las dos así. Es más, las dos son mormones, las dos personas. Y cada una en su esquina hace una oración para pedir que gane. Por favor, ayúdame a ganar, ayúdame a ser la mejor versión, a dar lo mejor de mí y ayúdame a ganar, ¿no? Y la otra persona lo mismo. Ayúdame, yo ya entrené, yo ya esto, ya estoy. Por favor, te pido que me ayudes para que, pues, lo que entrené lo pueda sacar ahorita y pueda ganar. ¿A quién de las dos le va a ayudar? Dios. O sea, ¿a quién? Entonces, cuando tenemos la idea de Dios tan simple, híjole, ¿a poco Dios va a tomar el partido para esta o para esta persona? ¿No? Entonces, si aplicamos esto a la vida, pues es así, es así. Entonces, cuando tenemos una idea tan básica de Dios, creemos esto, creemos eso, y no puede ser así. Entonces, Dios tiene favoritos, ¿no? No lo sé, yo creo que no tiene. Entonces, sí, para complementar ya todo y para ir cerrando ya el video, em, yo también creo que todo aquello que te limita, como persona.
que te limita tu crecimiento, tu progreso, tu expansión de tu cerebro, de tu mente, de tus ideas, de tus cambios, de tu evolución como persona, todo lo que te limita, eh, no creo que sea Dios, no creo. Y desafortunadamente, pues las religiones en general hacen esto, ¿no? Limitan mucho a sus miembros y sobre todo cuando son religiones o iglesias de alta demanda, como es el caso, pues, de la iglesia mormona. Yo creo que Dios es tan grande que podríamos hacer un video con muchas personas y cada quien nos podría, no sé, hablar un poquito de la visión que tienen de Dios y entre todos aportar un poquito para entender un poquito em, de lo que realmente es Dios. Y si ustedes se atreven a hacer este análisis profundo de sí mismos, pues por favor compartan en los comentarios o como vayan ustedes experimentando esto, cómo lo van viviendo y cómo la idea de Dios se va como que moldeando, transformando al mismo tiempo con esta, así como ustedes van avanzando con esta como análisis interior, ¿no? Vayan viendo y vayan notando cómo esa idea de Dios eh, también se va como que moldeando, como que también va agarrando una forma más real y más propia, que no tiene nada que ver con los que otros de allá afuera, líderes religiosos, nos digan, sino que ya tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, yo creo en mí, como decía John Lennon, yo creo en mí, eh, y no hay que espantarnos. Finalmente, si creemos que somos creaciones de Dios, de eso tan inmenso, pues creo que valemos mucho la pena y vale mucho la pena creer en nosotros mismos. Y también creo en la humanidad en general. Yo sí creo en el ser humano y como les digo, creo que cada quien está en su lucha. No hay que tomarse las cosas personales, lo que sea que nos quieran hacer por allá afuera, de allá, así. No hay que tomarlo personal y cuando entendemos esto, nos blindamos de ataques o de cualquier cosa así fea que, pues, que nos quieran, pues, hacer, ¿no? Que nos quieran hacer sentir mal, que nos quieran de alguna manera, pues, destruir, ¿no? Eso es muy feo, pero hay que entender, cada quien está en su lucha y poco a poquito con las experiencias vamos aprendiendo, vamos descubriendo quiénes somos, vamos descubriendo lo divino, Dios, la espiritualidad, a nuestra manera. Y de verdad, poco a poco te vas blindando. Entonces, sí, bueno, es mi experiencia, ¿ok? Solo mi experiencia. Como les digo, nada de lo que digo aquí es absoluto, jamás. Tampoco soy predicadora, jamás. Tampoco quiero evangelizar a nadie, jamás. Solamente pues somos una comunidad de ex mormones, la mayoría de los que estamos aquí, y compartimos nuestras experiencias, nuestros cambios, nuestra evolución. Y pues sí, bueno, pues muchísimas gracias. Espero sus comentarios ansiosamente. Es un gran tema. Y si alguien quiere pues hablar un poco más de todo esto, por favor, mándenme un correo a contacta@hablemos@gmail.com y podemos seguir con esta conversación, no sé, para seguir hablando de todos estos temas que les digo nos ayudan un montón y pues van creando comunidad, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias a todos y pues estamos en contacto para un próximo video. Nos vemos. Bye bye.